Colombia. Llegada de 50 militares de Estados Unidos se debatirá en el Senado. Asesinan a excombatiente de las FARC en Campo Alegre, Huila. Brasil. Opositores antifascistas salen a cruzar las marchas bolsonaristas. Hubo represión y gases. Crece la militarización de las favelas a pesar del coronavirus. Perú. Perú ingresa al grupo de los 10 países con más casos de contagios por COVID-19 en el mundo. Al menos 2,5 millones de hogares en el Perú viven en condiciones de hacinamiento, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Chile. Chile vive su luto más triste. Supera los 1.000 muertos por COVID-19, roza los 100.000 contagios y red de salud está a punto de colapsar. Ecuador, Brasil y Chile. Situación económica en pandemia. Venezuela. Venezuela y ONU acuerdan destinar parte de la reserva de oro venezolana en Banco de Inglaterra para la compra de medicinas y alimentos. Colombia. Llegada de 50 militares de Estados Unidos se debatirá en el Senado. Viajarán a Colombia medio centenar de militares norteamericanos, integrantes de una brigada estadounidense de asistencia de fuerza de seguridad, de acuerdo con lo precisado por un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos. Los uniformados norteamericanos, según informó esta semana la Embajada de Estados Unidos, vienen para ayudar a Colombia en su lucha antinarcóticos. Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda, del Polo Democrático, presentarán una proposición de control político citando al ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, para que responda por violación de la soberanía y la Constitución. Robledo dijo que permitir que tropas extranjeras actúen en Colombia es otro gravísimo error de Iván Duque, argumentando que violan la soberanía nacional y la Constitución. El Polo Democrático denuncia que esta acción estadounidense amenaza con llevar la guerra a Venezuela, conflicto que también puede incendiar a Colombia. Sin embargo, el ministro Trujillo explicó que el propósito de la brigada es netamente de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico. Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación en materia militar. Ese acuerdo establece que el propósito de las llamadas misiones militares es el de prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia. En desarrollo de ese acuerdo, vendrá a nuestro país un personal de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos con el propósito de asesorar a estados mayores de las fuerzas de tarea conjuntas de distintas regiones donde hay incidencia del narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas. Se trata de un grupo élite netamente de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico. Audio de Pedro Brieger sobre Colombia y Estados Unidos y la droga. Los medios de comunicación en Colombia resaltan que Estados Unidos envió a ese país una brigada de unidades especiales contra el narcotráfico y en apoyo a una operación que anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en abril y que tiene, por supuesto, en la mira al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto como si Venezuela fuera el principal gestor del narcotráfico y de la exportación de cocaína del planeta. Sin embargo, como es sabido, y como resalta también la propia prensa colombiana, el principal productor mundial de cocaína es Colombia y el principal consumidor de cocaína es Estados Unidos. Entonces cabe la pregunta, ¿qué hace Estados Unidos en Colombia teniendo la mira a Venezuela? En otras noticias, asesinan a excombatiente de las FARC en Campo Alegre, en Huila.
con Ernei Betancourt Arias. Ya son 199 los exguerrilleros víctimas de homicidio desde la firma del acuerdo de paz. Brasil. Opositores antifascistas salen a cruzar las marchas bolsonaristas. Hubo represión y gases. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, grupos antifascistas pertenecientes a las hinchadas de clubes de fútbol de Brasil salieron a las calles para pedir la renuncia del presidente Jair Bolsonaro y contrarrestar las manifestaciones de los oficialistas que todos los fines de semana piden el cierre del Congreso y la Corte Suprema. Según contó Álvaro Camilo, subjefe de la Policía Militarizada de San Pablo, un bolsonarista con una bandera neonazi inició un enfrentamiento con los antifascistas. La policía reprimió a los opositores con balas de goma, mientras por las calles los antifascistas perseguían y golpeaban a los Minions, como se ha bautizado a los manifestantes bolsonaristas, vestidos con la camiseta amarilla de la Selección Nacional de Fútbol. El presidente volvió a desafiar las reglas y salió sin barbijo a saludar a los manifestantes. Antes, en las redes, había dicho que habrá una crisis con el Poder Judicial a raíz de los operativos del Supremo Tribunal Federal, que lo investiga por obstrucción de la justicia. Crece la militarización en las favelas a pesar del coronavirus. En medio de la pandemia, las operaciones policiales de la guerra contra el narcotráfico en la favela siguen cobrándose vidas e interrumpen con frecuencia el trabajo humanitario que realizan líderes comunitarios, como el reparto de alimentos, productos de higiene y campañas de prevención. Solo en abril, la policía del estado de Río de Janeiro mató 177 personas. Perú. Perú ingresa al grupo de los 10 países con más casos de contagios por COVID-19 en el mundo. El Ministerio de Salud del Perú informó que los casos positivos de coronavirus se elevaron a 164.476 desde el inicio de la pandemia. Esta nueva cifra ubica a Perú dentro de los 10 países con más contagios de COVID-19 en todo el mundo. Estados Unidos es el país más afectado en el mundo por delante de Brasil y Rusia. La lista la completan Reino Unido, España, Italia, India, Francia, Alemania y Perú. Al menos 2,5 millones de hogares en el Perú viven en condiciones de hacinamiento, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Chile. Chile vive su luto más triste. Supera los 1.000 muertos por COVID-19, roza los 100.000 contagios y Red de Salud está a punto de colapsar. Un nuevo y triste récord registró Chile en torno a la pandemia del COVID-19, luego de que las autoridades sanitarias informaran que la cifra de fallecidos superó las 1.000 personas, mientras que los contagios se extendieron a 100.000. Todo lo anterior en medio de una crisis de gestión táctica y estratégica del gobierno que quedó en evidencia tras el reconocimiento de Jaime Mañalich, ministro de Salud, sobre el desconocimiento de los niveles de hacinamiento del país y la caída de los castillos de naipes, que significaron los primeros modelos de prevención que dijo haber adoptado en enero, cuando el país aún estaba al margen del virus. Piñera y Mañalich, quienes al principio decían tener el control de la crisis en sus manos, en las últimas semanas no han hecho más que equivocarse en la rapidez y profundidad de las medidas. El resultado de lo anterior ha puesto a Chile entre los países de mayor riesgo, con una alta tasa de contagios y un nuevo y triste récord que mostrar: 1.054 personas fallecidas por COVID-19, cifra que incluso podría ser mayor si el gobierno contabilizara los decesos como lo establece la Organización Mundial de la Salud.
En el habitual punto de prensa que entregan a diario las autoridades de salud, se informó también este domingo que se registraron 4.830 nuevos contagios en las últimas horas, con 393 casos asintomáticos. En total, la cifra llegó a los 99.688 personas bajo los efectos del COVID-19. En las últimas horas, en tanto, fallecieron 57 personas, la cifra más alta para un día desde que se desató la pandemia, lo que totaliza 1.054 decesos. Ecuador, Brasil y Chile, situación económica en pandemia. Brasil registra una pérdida récord de puestos de trabajo. Perdió 4,9 millones de puestos de trabajo. Según cifras oficiales, Brasil, con 210 millones de habitantes, superó la marca de 25.000 fallecidos por coronavirus y totaliza más de 400.000 contagios. Por su parte, en Chile, en el Gran Santiago, el desempleo llega al 15,6%, la peor cifra en 35 años. Piñera admite que es un problema gravísimo. En una nueva información que viene a comprobar el desgobierno de las políticas estatales, casi medio millón de cesantes equivale a 469.284 personas desocupadas. En Ecuador, la cifra registrada en el Ministerio de Trabajo es de 115.000, pero hay muchos trabajadores que han sido despedidos y que no han tenido acceso a registrar sus denuncias. A medida de que se vuelva a la normalidad tendremos la cifra precisa. Eso es el sector privado. En el público se han terminado unos 3.000 contratos ocasionales. Venezuela y ONU acuerdan destinar parte del oro en Banco de Inglaterra para la compra de medicinas y alimentos. El Banco Central de Venezuela acordó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destinar parte del oro depositado en el Banco de Inglaterra a la compra de medicinas, equipos médicos y alimentos para enfrentar la pandemia de la COVID-19. La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el Banco de Inglaterra retiene 31 toneladas de oro venezolano con el propósito de despojar a Venezuela de sus activos, en colusión con un grupo de derecha dirigido por Juan Guaidó. Guaidó y su grupo se han encargado de promover acciones de saqueo de activos venezolanos en el extranjero que comprometen a la filial petrolera Citgo en Estados Unidos y Monómeros en Colombia. Ante esta maniobra contra el país que busca derrocar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, se impulsan las acciones legales para la recuperación de estos activos de la República. En esta semana será la audiencia en los tribunales ingleses para denunciar el proceder del Banco de Inglaterra, cuya única tarea es ser custodio del oro. Venezuela también elevará la denuncia ante la Corte Penal Internacional por exterminio y lesa humanidad para ejercer las acciones sobre quienes desde el Banco de Inglaterra buscan violentar las leyes de inmunidad soberana sobre las reservas internacionales del país, refiere una publicación de la Agencia Venezolana de Noticias.